Hola chicas, bienvenidas a Catita Crochet, en donde vas a aprender a tejer muchas cosas hermosas. Hoy les traje esta opción en girasol. Lo pueden usar para decorar un top, una camisa, unos zapatitos de bebé, una cartera, lo que ustedes quieran. Lo importante es saber cómo se hace y hoy lo vas a aprender. Este girasol está compuesto por 10 pétalos y tiene 2 colores. Así que chicas, sin más preámbulos, vámonos a la lista de materiales. Los materiales que vamos a estar utilizando son un hilo chocolate, en este caso de la línea Clea, un hilo de color amarillo, aguja de 3.5 milímetros, unas tijeras. Ok chicas, manos a la obra, vamos a tomar nuestro hilo de color chocolate. Yo lo voy a trabajar con 3 hebras, como lo pueden observar, para que nos quede un girasol grande. Vamos a hacer primeramente un anillo mágico en donde vamos a empezar la labor. Lo vamos a hacer de esta forma. Lo pasamos por aquí por nuestros dedos y ya queda de esta manera. Ahora vamos a colocar el hilo así. Tomamos nuestro ganchillo y lo introducimos por aquí y tomamos una lazada, sacamos y hacemos 1, 2, 3 cadenetas. Ahora, esta cadeneta es un punto alto. Entonces, luego de allí vamos a hacer 14 puntos altos, ya que esta de aquí es la número 15. Para ello vamos a tomar una lazada, introducir la aguja dentro del anillo mágico, sacamos, agarramos nuevamente y cerramos el punto. Este anillo mágico, claro que no va a quedar así grande, nosotros lo vamos a ir corriendo de esta manera. Ahora vamos a seguir haciendo nuestros puntos altos. Vamos a tomar una lazada, introducimos en el anillo mágico, sacamos, tomamos nuevamente, tomamos y por último cerramos el punto. Ahora vamos a repetir este mismo procedimiento con los demás puntos. Aquí ya tenemos 3, o sea que nos faltan 12. Ok chicas, ya yo he llegado al final, tengo mis 15 puntos altos y ahora pues es momento para alar este hilo para cerrar el anillo mágico. Nos va a quedar de esta manera. Entonces vamos a hacer un punto raso para cerrar ese círculo en este puntito que está aquí. 1, 2, 3 y cerramos aquí en este puntito y así nos queda. Ahora vamos a hacer los pétalos, pero antes de eso vamos a cortar el hilo y esta bolita la vamos a pasar, para atrás de esta manera. La vamos a introducir aquí en donde viene saliendo este hilito. Vamos a introducirlo aquí, vamos a sacar esta bolita por acá y nos va a quedar algo así, y entonces vamos a cerrar tomando los 3 hilitos del final y alamos. Ya nos va a quedar algo así. Chicas, ya tenemos nuestro círculo realizado, así que ahora es tiempo de hacer nuestros pétalos. Para ello vamos a dejar este momento aquí y vamos a tomar nuestro hilo de color amarillo. Lo estoy usando en 3 hebras y vamos a hacer un nudo deslizado. Para ello vamos a tomar esta parte de aquí y la vamos a subir por aquí, la vamos a dejar allí y ahora vamos a
introducir nuestro ganchillo por la parte de abajo y vamos a tomar una lazada. Nos va a quedar el nudo deslizado hecho y un pequeño anillo. Ahora vamos a tomar nuestro círculo, que es el centro de nuestro girasol, y vamos a introducir nuestra aguja en cualquiera de los orificios que pueden ver aquí. Yo lo voy a introducir aquí. Ahora, ya introducida la aguja por allí, vamos a tomar nuestro anillo y lo vamos a sacar por allí. Ahora, ya teniendo esto, vamos a subir 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer un punto alto doble. Agarramos lazada doble y lo realizamos aquí de esta manera. Ahora ya tenemos nuestro punto alto doble y vamos a hacer 2 cadenetas. Ya teniendo esto, vamos a pasar nuestro ganchillo por aquí y vamos a cerrar estos puntos con un punto raso. Ahora en este mismo punto de aquí vamos a hacer un punto alto doble. Tomamos 2 lazadas y lo realizamos. Ahora que ya tenemos esto, vamos a hacer 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Lo vamos a introducir en el punto siguiente. Y vamos a cerrar con un punto raso. Y ya tenemos nuestro primer pétalo. Ahora vamos a subir 3 cadenetas, 1, 2, 3, y vamos a hacer otro punto alto doble, pero esta vez no va a ser en el de al lado, sino que va a ser en este mismo. Ok, tomamos doble lazada y lo realizamos en este mismo punto. Subimos 2 cadenas y cerramos con un punto raso. Ahora es tiempo de hacer nuestro próximo punto alto doble y para ello vamos a tomar 2 veces lazada y lo vamos a realizar allí mismo. Ya nos quedó así y ahora vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y lo vamos a cerrar en el siguiente punto, que es este de aquí, con un punto raso. Ya llevamos 2 pétalos. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, de subir 1, 2 y 3 cadenetas, y esta vez no lo vamos a hacer como la vuelta anterior, como el pétalo anterior que fue en el mismo punto, no, sino que lo vamos a hacer en el siguiente. Ya tenemos nuestro tercer pétalo y este lo vamos a hacer en el mismo punto que cerramos el tercer pétalo, o sea aquí. Chicas, ya llegué al final, miren, ya tengo mis pétalos. Ahora voy a cerrar para que vean cómo yo lo cierro. Hice mis 3 cadenas y aquí donde empecé el primer pétalo, voy a hacer un punto raso de esta manera y todavía no corto el hilo. Voy a pasar, voy a virar la girasol y este anillito lo voy a pasar para acá atrás. Ahora sí, corto el hilo
Y así nos queda nuestro girasol. Miren qué hermoso. Si te gustó este girasol, no te pierdas el siguiente video, ya que voy a tener un top hermosísimo para bebé que tiene este girasol en el medio como decoración. También te voy a dejar por aquí mis redes sociales, así que chicas, síganme en mis redes sociales y hasta luego.